Buenos días a un café con Dios, un cafecito para todos, endulzando en la mañana. Bueno, hermanos, bienvenidos. Hoy comenzamos con el libro de Éxodo. Quiero, bueno, invitar a los hermanos otra vez a anotarse en el rol de enseñanza del libro de Éxodo. Vamos a iniciar otra vez, a crecer, a llenarnos de esta historia tan interesante que es la historia de nuestra salvación, al final. Un plan eterno de Dios para salvarnos que pasa por todos estos eventos. Bueno, vamos al capítulo 1. Es interesante que este libro comienza como comienza. Estos son, estaba leyendo que en el hebreo, yo no sé hebreo, pero que tiene que ver mucho con las personas, en los nombres de, en el nombre de, estos son los nombres de. Y parece que según el hebreo, que el libro lleva este nombre por cómo comienza justamente. Y habla de los israelitas que entraban en Egipto, las 12 tribus. Yo creo que me parece que es como un énfasis del origen hebreo de todo esto, ¿no? Y aparecen los nombres de cada una de las tribus. Simeón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y bueno, y entonces habla de José, y sabemos que las dos medias tribus de José, Efraín y Manasés. Todas esas personas que le nacieron fueron 70. En el libro de Génesis eran 66 más los cuatro que ya estaban en Egipto, pues eran 70 en total. Y murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Algunos piensan que fueron 430, otros piensan que fueron 480 años los que estuvieron allá en Egipto. Y dice, los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó toda la tierra. Que dice, una versión internacional dice, se multiplicaron y fueron haciéndose más y más poderosos. Y el país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder de Egipto otro rey, otro faraón, que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Imagínense que un pueblo que recibe migrantes piense en eso. Ahorita que los venezolanos están en cualquier parte y que empiezan a justificarse, así como los judíos aquí, a llenarse y a hacerse poderosos. Y que los pueblos y las naciones empiecen, no, mira, los ecuatorianos empiezan a decir, no, mira, vamos a ser astutos con los venezolanos, porque si tenemos guerra contra el Perú o contra Colombia, entonces esta gente se nos puede voltear. Imagínate lo absurdo de este señor, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención aquí es que un rey que no conocía a José. Y eso tiene que ver ya con la historia, ¿no? Porque la cultura egipcia, que era milenaria, era muy, muy, muy firme, muy fuerte. Yo me imagino que entre la historia egipcia se habla de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y cómo Egipto estuvo a la palestra, ¿no? En el primer lugar en todo, y que proveyó para todo el mundo entonces. Pero entonces tuvieron dos cosas aquí también para resaltar. Que los israelitas se hayan fortalecido, enriquecido y se hayan multiplicado. Claro, hubo bastante tiempo ahí para hacerlo, pero ¿por qué? O sea, no era algo natural. Y lo interesante es que no se mezclaban.
los egipcios menospreciaban a los judíos. Todavía se mezcla que pudo haber pasado en Canadá con otras naciones. Esto estaba bien marcado, ¿no? Los israelitas, esta gente se está poniendo grande, se están haciendo más fuertes y más numerosos que nosotros. O sea, si se hubieran mezclado en 400 años, oye, había una mezcla todo el mundo hebreo, todo el mundo egipcio. Pero aquí el rey dice, oye, esta gente está más que nosotros. Y dice, vamos a actuar con astucia. Y la estrategia era oprimir al pueblo de Dios. Y él parece que tuvo eh, tres maneras de oprimir. La estrategia consistía básicamente en opresión. Y la primera opresión era tributaria, era impositiva. ¿Ok? Dice en el versículo ah, 11, dice, pusieron capataces que oprimieron a los israelitas y les impusieron, bueno, eso fue después. Lo primero fue, sí, dice, capataces que los primeros les impusieron trabajos forzados tales como edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces, lo primero fue impuestos, impuestos grandes. Dice el 11 que pusieron capataces para molestarse con sus cargas. Primero, el comisario de los tributos, dice el versículo 11. Tenía que ver con impuestos. ¿Ok? Más impuestos para debilitar al pueblo. Algo que pasaba en tiempos del Nuevo Testamento, en la Galilea de Jesús, era que el pueblo estaba siendo afligido con los impuestos, el tributo que se le daba a Roma, más el tributo que los herodianos, los Herodes, siempre buscaban. Y que los publicanos entonces hacían cada vez más intensos para que la gente pagara. Entonces el pueblo de Galilea en los tiempos de Jesús era un pueblo muy débil. Por eso Jesús en la enseñanza hablaba mucho de las viudas, de los publicanos, de cómo sembraban, que hasta en el camino tenían que poner a producir la tierra porque había que pagar. Entonces la comunidad de Galilea, sobre todo de toda Judea, pero especialmente en Galilea, esa Galilea tan rural como de Nazaret, Capernaum, todo eso, se debilitaba, los hombres morían muy jóvenes, las mujeres enviudaban muy jóvenes y como las mujeres quedaban solas, pues muchas de ellas se prostituían, no porque eran unas pervertidas, sino porque les tocaba. Esto era una estrategia de los egipcios para debilitar al pueblo. ¿Funcionó? No funcionó. ¿No? El propósito era con rigor hacer debilitar al pueblo con impuestos y no lo lograron. Entonces viene la segunda estrategia que era oprimirles. Oprimirles con mucho trabajo, con trabajo excesivo. Primero excesivos impuestos, luego excesiva carga. Les impusieron trabajos forzados como edificar las torres y todo eso. Pero tampoco funcionó porque dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Qué pasa con una gente que es sometida a trabajos forzados? Uno de las películas de esclavos, sobre todo los esclavos negros y todo eso, y resulta que eran grandísimos y fuertes. Mientras más se ejercita una persona, pues más fortaleza física tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, esta gente estaba otra vez creciendo mucho. ¿Ok? Dice que les encargaron a la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramsés. Algunos piensan que las grandes cosas, las grandes estructuras egipcias fueron construidas y hasta diseñadas por judíos. Algunos llegan al punto de decir que las pirámides fueron producto, las pirámides de Egipto y las efigies y todo eso fueron producto del trabajo de los israelitas, hasta del diseño. Y el argumento es que Dios estaba con ellos y que los judíos siempre han sido industriosos y productivos desde siempre. Es muy difícil ver judíos pobres, ¿no?
como Chácaro, que el Chácaro pobre tampoco, muy difícil. Entonces, eh, quizás no, yo creo que las pirámides son un poco más viejos que esto, pero algo ahí. El asunto es que tampoco funcionó. En el versículo 12 dice que los egipcios llegaron a tenerles miedo, de impulsar trabajos pesados, los trataban con crueldad, los amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. Y en todos los trabajos de los esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Pero nada. Y finalmente, la tercera estrategia fue la muerte de los niños, de los bebés varones. Y había dos partidas hebreas llamadas Sifra y Fubá. Otras dicen Cifra y Fua, a las cuales el rey de Egipto ordenó, cuando ayude a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, dejen la comida. Imagínate qué cosa tan horrible. Matar bebés. Y qué cosa tan cruel. O sea, eso también será el carácter de este rey, el carácter de esta gente. Había muchísimas razones para temer, para tenerle miedo al rey. Sin embargo, aunque le temían al rey, porque estoy seguro que sí le temían, y estas no eran las únicas parteras que había en Egipto, seguramente ya no se encargaban de todos los partos de tanta gente, de tanto pueblo que era más grande que los egipcios. Pero aquí están nombradas estas porque tienen su origen hebreo, ¿no? Claro que tenían miedo a un faraón tan cruel, un tipo que quiere matar bebés, que quiere oprimir a un pueblo, ¿cómo hay que tenerle miedo? Pero dice que temían a Dios, le temían al faraón, pero le temían más a Dios. Entonces no siguieron las órdenes del rey, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces este se picó y dijo, bueno, ¿qué han hecho? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? No, no, que va que estas mujeres paren antes que no llegue. Y así fue. Entonces, de este modo, dice el 20, los israelitas se hicieron cada vez más fuertes, más numerosos, y Dios trató muy bien a las parteras por haber demostrado temerosas a Dios, y les concedió tener muchos hijos. ¿Sí? Y finalmente el faraón llegó, el rey llegó al punto de que, bueno, cualquiera que vea un niño varón, te lo echan para el río. Ahora fíjense algo, Dios siempre fructifica y multiplica ¿a quién? Dice a los que temen, a los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay cosas alrededor que causan temor, claro que sí, claro que sí. Y aquí temieron al rey. Yo recuerdo en Hechos cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y las autoridades le dijeron, bueno, ¿cómo es que eso que están hablando ahí? ¿No le hemos dicho a ustedes que se calle la boca? Porque los tenían puestos en la cárcel y lo sacaron para reclamarlo otra vez. Entonces dicen, bueno, sí, pero díganme ustedes, pero yo les voy a decir algo, hay que temer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas que nos hacen temer. Las cosas que pasan, la economía, la violencia social a veces, este, cosas que, bueno, en épocas son más intensas que otras. Y aquí estamos, yo estaba hablando con Gustavo estos días y explicándole cómo fue hace 5 años, cómo era hace 6 años, cómo era durante la pandemia y cómo es ahora. Y nosotros que nos hemos quedado aquí llevando ahí el día a día en el país, Dios nos ha sustentado y nos lleva bien. Y yo tengo mucha fe en que la iglesia va a tener un repunte importante en todo el país, pero especialmente nosotros aquí en San Cristóbal, ¿no? Y yo creo que el temor siempre está a un lado. Siempre Jesús hablaba, no temáis, manada pequeña, pasa a vosotros, pasa a ustedes, no temas, soy yo. En fin, hasta cuando caminó sobre el mar, todas esas cosas que aparecen ahí, y Jesús llama.
no teman. O sea, el temor es algo que está inherente al ser humano. Siempre le tenemos miedo a algo, pero el temor puede ser un producto de la poca fe. Y yo creo que esto está escrito aquí para animarnos a tener fe, a creer, a temer a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Yo lo voy a hacer. Me da miedo lo que está pasando, claro que sí. Me da miedo el futuro. O sea, muchos de nosotros da miedo el futuro, qué viene, qué va a pasar con la cuestión política y social aquí. Bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, pero nosotros estamos con Dios. Hemos estado con Dios, Dios nos ha sustentado. Aquí estamos. Nos ha permitido no solamente sustentarnos, sino hasta ser bendición para otros, ser ejemplo para otros. Y yo creo que eso no va a cambiar. Hay temores, no importa dónde tú estés, en qué país estés y en qué condición estés, hay temores. Hay razones para temer y razones verdaderas. Estas mujeres le temían a un rey muy, muy cruel. Sin embargo, temieron a Dios y Dios premió. Y con esto me quedo yo al final. Hay cosas que son reales, cosas que causan miedo, como no. Pero temer a Dios es lo mejor. O sea, creer en Él, estar junto a Él. Y Él promete que va a crucificar. Así como hizo con las parteras. Dice, como ellas le temieron, Él las bendijo. Él las fructificó. Tememos a Dios. Vamos a confiar. Él nos va a bendecir, nos va a fructificar y nos va a multiplicar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por invitarnos ahora a transitar por el libro, por este libro de Hechos, ¿no? Y hoy clamamos tu compañía, que nos acompañes, que nos lleves, que camines junto con nosotros, mientras nosotros te conocemos y tú, Señor, fortaleces nuestro espíritu, nuestra fe, y proteges y fructificas todo lo que nosotros vamos a hacer. Esperamos, Padre, que todas estas promesas, todas estas verdades en tu palabra que se nos penetre en nuestros corazones, en nuestra conciencia y sea una realidad expuesta en nuestras vidas, en tu iglesia, en la familia, en la comunidad, Señor. Sobre todo ayúdanos a confiar que pase lo que pase, el honrar tu nombre y profesar nuestra fe es lo mejor. Gracias, Señor, por este café con Dios y gracias por esta comunidad que te busca desde temprano. Bendícenos, Padre, te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.